Muchas gracias, Liliana. Le recuerdo, la confianza pasa por empatizar con el cliente, por escucharle y por su apuesta también por la innovación y por captar y retener el talento. Y ahora ya pasamos a la mesa de debate para lo que ruego que suban al escenario a Javier García Díaz, director general de la Asociación Española de Normalización, UNE, y vicepresidente de Gestión Técnica de la Organización Internacional de Normalización, a Javier Mejía Martí, director de Marketing y Desarrollo de Negocio de AENOR, a Amelia Pérez Zabaleta, decana presidenta del Colegio de Economistas de Madrid, y a Rafael Suñer, miembro del órgano técnico Norma UNE y CEO de IN. Muchas gracias. Si me dejáis en una esquinita, yo me quedo en una esquina. Bueno, sí, en teoría. Da igual. Bueno, normalmente me pongo en una esquina, pero da igual. Bueno, nada. Muy obediente, ¿eh? Muy bien. Los sitios y... Muy bien. Bueno, pues muchas gracias por estar aquí. Ya os he presentado y directamente os querría plantear, vamos a hablar y a profundizar en sobre la profesionalización del sector. Y querría que comenzáramos por el punto de partida. Y comenzamos contigo, Amelia. ¿Cómo está el sector de la asesoría de profesionalizado? ¿Y cómo conseguimos aumentar esa profesionalización si es necesaria? Pues muchísimas gracias por tu presentación y yo, en primer lugar, lo que quiero decir es que es un honor y un placer estar en esta mesa, compartir, y agradezco a la presidenta de AECEM esta oportunidad. Y yo creo que después de todas las intervenciones resulta un poco difícil simplificar, sintetizar cuál es la situación del sector y cuáles son su proyección. Yo diría que el sector de asesoría ha hecho un camino muy grande. Me voy a referir a algo que he estado intentando escuchar, que es el informe que hizo AECEN en el año 2020, en el que se muestra pues, cuál es la situación del sector, y yo creo que cada vez más se está profesionalizando, está produciéndose una serie de cambios para adaptarse a esa nueva situación que estamos viendo y que se ha planteado también ahora en estos momentos, que es una situación de transformación digital, totalmente transformación económica, social, después de todas las crisis que estamos viviendo. Entonces yo creo que ha hecho un camino bastante grande en ese sentido, que cada vez son más la necesidad por parte de la empresa de la profesionalización y de tener pues, ese sector de asesoría que le pueda servir de vínculo con la administración para poder resolver pues, una serie de temas que cada vez son más amplios. Desde el punto de vista económico no cabe duda, y sobre todo pues, la parte mercantil, pero también la laboral, la contable, la fiscal. Esa profesionalización, debido a todos los cambios que se están produciendo, es cada vez más grande, y yo creo que en el sector de asesoría se está viviendo pues, con mayor desarrollo. Bueno, luego profundizaremos un poco en esas relaciones con la administración, ¿no? No siempre fáciles, ¿no? No siempre fáciles. Pero, Rafael, ¿tú cómo lo ves? ¿En qué medida es importante esa profesionalización y cómo lo conseguimos? O sea, ¿cómo consideramos que un sector está profesionalizado? ¿Qué características tiene que tener y en qué medida se diferencia a quien está profesionalizado de quien no lo está? El primer punto que tenemos que... Bueno, muchas gracias a todos. Ya la parte de ruegos y preguntas, muchas gracias. Perfecto. Lo primero que llama la atención en nuestro sector en el que nos estamos moviendo es que no hace falta tener ningún requisito previo para montar una asesoría. Si tienes un local y un cartel que pone asesoría, ya tienes una asesoría. Para cualquier otro sector tan profesionalizado como el nuestro, tan importante como el nuestro, porque no existe ninguna empresa ni ningún autónomo que no tenga asesor. Antes hablábamos de las diferentes cifras y nos poníamos de acuerdo en si éramos 56.000, 60.000 o 58.000. En el más liviano de los cálculos somos 56.000 asesorías en toda España. Y no hay ningún tipo de criterio, no hay ningún tipo de normativa, no hay ningún tipo de base para diferenciar el peluquero que se monta una asesoría que el asesor que tiene una formación absoluta. Y lo más importante que yo creo que necesita nuestro sector a día de hoy es ser capaces de generar esa confianza, como bien hablaban los compañeros anteriores, en que somos precisamente un sector muy profesional.
Javier García, ¿cómo puede ayudar una norma como la norma UNE a esta profesionalización? ¿Por qué es importante que se promueva, como se está haciendo ahora desde AECEM, este tipo de normativa? Muy buenos días a todos, muchas gracias. Prácticamente enlaza a la perfección con el comentario anterior, ¿no? Es una manera, un elemento estratégico del sector que de manera responsable y madura quiere dar ese paso adelante en su profesionalización e identificar los elementos que verdaderamente definen cómo un servicio de asesoría se presta bien. A mí me gusta hablar de las normas UNE de esa manera. ¿Cómo se presta un servicio? Bien. Si me permites un comentario también por aclarar un poco también, yo creo, a toda la gente que estáis hoy aquí. La palabra norma a veces nos lleva a confusión, no confundir con legislación. No estamos hablando de reglamentación, estamos hablando de una iniciativa voluntaria del propio sector que de manera responsable y consciente de estos retos a los que se enfrenta, dice, oye, yo quiero sentarme a una mesa. Se ha hablado mucho a lo largo de la sesión de esta mañana de hay que ponerse en los zapatos del cliente, hay que empatizar con el cliente. Bueno, este ejercicio de estandarizar, de hacer una norma UNE sobre las características de cómo se presta adecuadamente el servicio de asesoría, va más allá. Va a sentarse a la mesa con el cliente, pero no solo con el cliente, sentarse en la mesa de la normalización de UNE, del Organismo Nacional de Estandarización, con las autoridades públicas, con los centros tecnológicos cuando procede, con la academia, con la universidad, de tal manera que tienes, y se ha hablado mucho hoy de ello también, a todos tus grupos de interés alrededor de la mesa y son ellos los que te ayudan. O sea, no es solo que tú estés empatizando y que estés interpretando y anticipando, no. Estás escuchando a todos tus grupos de interés y el resultado de ese ejercicio de estandarización es ese compromiso del sector hacia con sus clientes en base a unos principios de transparencia en la elaboración de esa norma, de apertura del proceso, puede participar cualquiera en ello y en última instancia no es que lo diga yo como sector, es que es todos nuestros grupos de interés los que dan fe de que efectivamente ese compromiso es grande. Y ese compromiso debe ir, en mi opinión, sí o sí, acompañado posteriormente de un compromiso que va más allá, que es verdaderamente demostrar ante mis terceros que yo cumplo con lo que dice esa norma. Y ahí es donde viene lo que denominamos la certificación, ¿no? La verificación del cumplimiento de esa norma. Porque son normas voluntarias. Efectivamente, como he dicho, es un compromiso del propio sector ante sus grupos de interés de querer hacer las cosas mejor y de demostrarlo. Sí. Javier Mejía, ¿qué recursos tiene el asesor para convertirse en un partner de confianza de la empresa? Especialmente cuando se trata de una pyme, ¿no? Que probablemente tiene menos conocimiento, menos accesos. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias a la asociación, muchísimas gracias, Ana, especialmente a ti, siempre con mucho cariño nos invitas para que podamos humildemente ayudar también a los miembros de la asociación. Bueno, yo creo, cuando hablamos de la pyme, y está hablando ahora Javier, para mí hay tres elementos que son fundamentales y que aquí, en esta asociación, los miembros son totalmente diferentes de otras empresas grandes. Yo me acuerdo que a veces hablo con algunos alumnos, tengo el honor de poder dar alguna clase en algún sitio. Si pensamos en las grandes empresas del sector automovilístico y les pregunto si alguien se acuerda de algún CEO, de alguna de las 3 o 4, de la cara de alguien, del nombre de alguien, no lo saben, pero cuando les pregunto cuál es el CEO de Tesla, Elon Musk, todo el mundo lo sabe. Y eso es porque existe una ventaja competitiva en el tamaño y en lo que hace una empresa. Y todos los asociados de AECEM tienen la posibilidad de conocer a sus clientes. Por ese tamaño, por esa cercanía, y eso les da para mí una de las primeras partes que yo creo que son fundamentales de la profesionalización, que es establecer una propuesta de valor que es buena para el cliente y está basada en escucharle todos los días. Después yo creo que hay esa parte, esa conexión emocional, que lo da el tamaño de las empresas y que creo que en este sector, por lo que he tenido ya durante estos 2 últimos años la oportunidad de trabajar, es fundamental. Y la tercera parte es que para vehiculizar esa propuesta de valor y esa conexión con el cliente, posiblemente en un entorno normativo, voluntario, pero que supone una diferenciación para las empresas,
creo que vehiculiza a través de esos procesos y procedimientos ese querer hacer y ese estar cerca del cliente. Entonces, si tienes una buena propuesta de valor, si conectas emocionalmente con el cliente, que tienes unas normas y unos procesos que demuestran a la sociedad que lo estás haciendo, eso es igual a confianza. Y confianza es igual a profesionalización. Yo creo que esas son las tres cosas que son fundamentales. Luego hablaremos un poquito más de los aspectos de norma y esa sería mi opinión. Muy bien, muchas gracias. Amelia, tú antes lo avanzabas un poquito, hablabas de esa compleja relación, ¿no?, del asesor con la administración en la empresa, ¿no?, y cómo es al final el transmisor de las políticas públicas. ¿Qué papel juega el asesor como intermediario? Pues verdaderamente el asesor es el intermediario, puede ser el intermediario entre la empresa y la administración. Lo es en un momento fundamental en que la administración pues se ha desarrollado mucho, cada vez es más compleja, cada vez hay un mayor entramado, más normas, más iba a decir dificultades, no porque se quieran poner dificultades, pero sí una normativa que realmente es compleja y que es difícil de llevar a cabo por parte de las empresas. Yo creo que en ese sentido el asesor tiene un papel fundamental. Estaba hablándose antes también de la colaboración público-privada, que es fundamental, y en ese sentido el papel del asesor yo creo que está en esa línea de la colaboración o de estar entre medias entre lo público, entre la administración y entre el sector privado. Es más importante aún, considero, en un país como España, en el que hay muchas pequeñas empresas que necesitan pues, de ese asesor, puesto que en su lugar de su trabajo no disponen de todos los equipos que he mencionado antes, como puede ser el fiscal, como puede ser el contable, etc. Entonces necesitas pues, esa asesoría, esos autónomos, ese apoyo externo. Pero sí que es cierto, y quería profundizar en el tema que ha planteado así Rafael, y yo me lo había dejado un poquito para el final, en el sentido de que es necesario profesionalizar. Y ahí no tienes un respaldo, salvo de asociaciones o colegio profesional, como puede ser el de economistas, que puede servir de vínculo con la administración. Y yo creo que bueno, pues esas son las líneas. Desde luego es fundamental ese papel que tiene el asesor entre medias de la empresa y de la administración. Rafael, ¿cuáles son, en tu opinión, esos problemas o los principales problemas que tiene el asesor como intermediario entre la administración y la empresa, aparte de conocer toda la nueva regulación? Porque en un Estado español con 3 niveles de administración, cada uno creando sus propias leyes, los medios escribimos muchas veces todas las que salen cada año. Y un cuarto nivel en Europa, quiero decir, pues si acaso nos faltaban pues 3 aparte del niveles, conocimiento, que no es nivel poco, en Europa. ¿Qué problemas tenemos? Pues mira, la presentación, las dos presentaciones que hemos visto, tanto de la presidenta Ana como del presidente de CEPIME, Gerardo Cuervas, han dejado, yo creo que, claro cuál es la situación del sector. Y es que la mayor parte de nuestras empresas, la mayor parte de nuestros clientes, de todos los que estamos aquí, son pymes. Esas pymes confían en nosotros como su departamento externo. Gerardo lo ha explicado así y me ha parecido una metáfora fantástica. Si somos su departamento externo, tenemos que tener formación y conocimientos en todas y cada una de las legislaciones que tenemos, porque el cliente no espera de nosotros que no podamos ayudarle, que no sepamos ayudarle o que no podamos ayudarle. Entonces, es muy importante que tengamos en cuenta que de cara a la administración somos responsables de las situaciones que suceden. Ya existen sentencias que dicen que el asesor es corresponsable del incumplimiento normativo por parte de uno de sus clientes, y tenemos que buscar esa manera de, a través de asociaciones, a través de colectivos, a través de buenos partners, a través de conocimientos normativos, ser capaces de identificar todas las necesidades que tenemos en nuestro sector y ser capaces de buscar esas sinergias. Creo que nuestro sector, como hablábamos antes en ese censo del que estábamos hablando hace un rato, somos 56.000, pero es que de esos 56.000, más de 20.000 son asesorías de menos de 3 trabajadores. Pues esos asesores de menos de 3 trabajadores esperan, o sea, esas empresas que tienen un asesor de menos de 3 trabajadores esperan el mismo servicio y merecen el mismo servicio que las asesorías que tienen 15, 20, 50. ¿Cómo podemos hacer eso? Ayudándonos mediante sinergias, ayudándonos eligiendo los mejores partners, formándonos, porque una de las conversaciones, iba a decir discusiones, no se discutió nada, fue una conversación maravillosa en esa primera mesa que tuvimos de la nueva UNE,
era cómo llegamos a los diferentes sitios o cómo separamos lo que entra dentro del alcance de la normativa. Bueno, pues es evidente que no podemos hacerlo todo, pero somos capaces de generar una red a través de la propia ECEM, a través de los propios grupos de trabajo, donde si yo no puedo proporcionártelo, puedo encontrar a la persona adecuada, puedo dirigirla, puedo hacer un control de esa acción. Somos capaces de ser la consultora que se merecen nuestros clientes. Para eso tenemos que ser capaces de responder no solo al sota, caballo y rey, no solo a que yo hago fiscal pero no hago laboral, yo es que hago esto pero no hago lo otro, sino y ser capaces de englobarnos, de pedir la colaboración. Hoy estamos en el Congreso de ECEM, todos los que estamos aquí entendemos la importancia del asociacionismo. Si no llego, pido ayuda, pregunto, formo parte de este tejido. Antes decía el compañero, la mesa está abierta para la colaboración de todos. Y es verdad. Es que a mí una de las cosas que más me gustó en esta primera reunión es que vimos grandes empresas y vimos asesorías que de verdad lo que querían era aportar otro punto de vista. Vimos a CEPIME, vimos a pequeños asesores. Lo que queremos es encontrar un sistema en el que nos permita que todos estemos interrelacionados de una manera en que podamos darle, como Gerardo acabó diciendo, pon un consultor en tu vida que sea capaz. Pon un buen consultor en tu vida. Yo lo único que añadiría a la frase que me ha parecido fantástica no es solo pon un consultor en la vida, pon un buen consultor en tu vida. Si me permite, Yolanda, yo también, estando totalmente de acuerdo, es que no es solamente el asesor externo, ¿no? Es que yo creo que se convierte en asesor interno. Es que en el fondo llega a formar parte de lo que es el ente de la empresa, si verdaderamente existe esa empatía, esa confianza y todo lo demás. Es parte de la familia. Muchas veces cuando yo soy partner de muchas asesorías, ¿vale? Yo soy consultor, pero no soy asesor fiscal y laboral. Y cuando me siento con ellos les digo, pero si es que ya te llaman. Si es que cuando tienen una duda, ya te están llamando a ti. Ya tienes que solucionarlo tú. Pues prepárate antes de que venga el problema. Vamos a ser capaces de dar esa solución, vamos a proponer un sistema que nos permita vigilar, acontecer y saber de una forma no solo reactiva. Somos el país más reactivo del mundo. De repente llegó la pandemia un viernes y el lunes todos estábamos teletrabajando. Somos maravillosos, somos el país reactivo y nadie había teletrabajado nunca. Y el lunes el presidente Sánchez sale el sábado y dice todos a casa y el lunes todos en casa y currando como campeones, una cosa espectacular. Bueno, vamos a ser además un poco proactivos, vamos a hacer que no solo sea reaccionar a las situaciones, vamos a estar por delante, vamos a asegurarnos de crear en nuestra asesoría, de crear en nuestro sector un ecosistema de ayudas, de participación, de asociacionismo, como Ana nos decía, la presidenta Aramato nos decía en la entrada. Vamos a demostrar, además me ha encantado porque la frase que ha dicho al final prácticamente es la misma. Yo tengo ya lo sabéis los que estuvisteis el año pasado, presido una asociación porque tengo un nene con autismo y nuestro lema es juntos no solo somos más, juntos somos mejores. Es el lema de nuestra asociación y prácticamente es la última frase que ha dicho. Cuando lo he visto me he quedado, digo, mira, parece que estamos sincronizados y yo creo que esa es la respuesta. No buscar que tengamos que fusionarnos como los bancos, sino que podamos coexistir, colaborar, participar y crear un ecosistema que está vivo, que funciona, porque no podemos dejar de ser, como bien acaba de explicar, un organismo de confianza de la empresa. Ya no, muchas veces no nos ven como gente de fuera, nos ven como gente de dentro. Javier, Javier García, hablábamos antes de este tipo de normas, pero imagino que, bueno, que para poder cumplirlas, para adaptarlas en una asesoría tiene su coste, ¿no? Pero ¿en qué medida te puede compensar a una asesoría pequeña el cumplir, el adaptar estas normas UNE? ¿Le genera más valor o en qué medida le puede compensar? ¿Cómo lo convencemos? Hombre, yo siempre en estos auditorios como predicar al convertido, ¿no? Pero precisamente de eso va esto, de distinguirse el que quiere mejorar, el que quiere progresar de manera compartida con sus pares para reputar al sector, para diferenciarlo de aquellos pues, que no hacen las cosas bien, como comentabas antes, ¿no, Rafael? La norma al final, ¿qué es lo que hace? La norma es una manera de definir esas reglas del juego, unas reglas del juego comunes para todos los que quieran participar haciendo las cosas bien, como decías antes. Unas reglas del juego que ayudan a entenderse a la oferta y a la demanda en el mercado.
oye, el cliente sabe lo que pide, tiene mayores expectativas sobre lo que va a recibir y el prestador del servicio, el asesor en este caso, pues sabe cuál es la referencia de lo que tiene que presentar a efectos de tener un cliente satisfecho. Ese equilibrio, ese entendimiento entre la oferta y la demanda que en última instancia, pues como decías antes, Javier, contribuye a ese elemento clave que es la mejora en la competitividad de las empresas. De alguna manera, ¿cuál puede ser el motor, como me estabas diciendo? Para mí hay un elemento clave. Primero, la convicción y eventos como este día de hoy. Difusión y que se conozca, que se conozca, que se conozca. Sensibilizar a tope. Y luego hay un elemento fundamental que es la contratación pública. Hay conocedores, todos seréis de la Ley de Contratos del Sector Público. La Ley de Contratos del Sector Público hace referencia explícita al uso de este tipo de normas UNE, como las que AECEM está liderando en nuestra casa ahora mismo, para que sean tomadas como referencia a efectos de esa calidad, de esa garantía de calidad en la prestación de los servicios en materia de compra pública innovadora y compra pública verde. O sea, que son ese motor, nuevamente, de la contratación pública, la que en última instancia pues, revierte en que efectivamente esto pues, tenga ese reconocimiento. Y antes hablabas de esa certificación, no sé si ya existe ese sello de calidad o es algo que se está persiguiendo. Eso mejor que lo hable quizás este caballero. Bueno, básicamente dos cosas. Yo creo que, redundando lo que decía Javier, yo creo que cuando uno está trabajando en una norma suceden tres cosas. La primera es que eficientas tus procesos y por ende supone un ahorro de costes. La segunda es que se supone que tienes una ventaja competitiva frente a tus competidores que, como tú bien decías, de manera voluntaria acceden o no acceden a normalizar. Y la tercera es que comunicas a la sociedad el cumplimiento de una serie de criterios que tienen que redundar en un mejor servicio. Y ahí efectivamente es donde aparece, en este caso, AENOR, que también somos parte, diríamos, de la confección de esta norma. Nosotros simplemente con nuestro propósito, el propósito que es generar esa confianza, aparecemos como de tercera parte. Lo que nosotros decimos, como decía Rafael, que él ha implementado con una norma, es cierto. No entramos a valorar qué es lo que hay que hacer, pero sí decimos que lo que nos dice la empresa que está haciendo es cierto. Y cuando nosotros decíamos, por dar algún dato, nosotros tenemos una notoriedad espontánea sugerida que está en torno al 82%, que es la que tiene Google. Es decir, cuando hablas de una empresa de certificación, lo primero que te viene a la mente es pues AENOR. Ayudamos desde la humildad, pero también desde el rigor y desde el tiempo que llevamos haciendo esto, pues 45 años, desde la entrada al mercado común, a decir lo que está haciendo los asociados es cierto. Y eso comunica una ventaja competitiva al cliente. Y habrá asesorías que lo podrán hacer y habrá otras que no lo quieran hacer porque es un tema voluntario. Y yo creo que eso es un poco lo que nosotros, efectivamente, en tu respuesta sí ya existe un sello, sí ya existe una certificación, que una vez que esté confeccionada la UNE, que es cómo funciona nuestra cadena de valor, yo y otros actores del mercado verificaremos que cuando esté implementada en los asociados, eso se produce de forma real y se ha hecho. Y en cuanto al término de coste también, pues yo creo que un poco también de la mano de la asociación y como una especie pues también de ventaja, nosotros desde AENOR la idea es no tanto, fíjate, tenemos un compromiso de servir. Sí que es verdad, somos una sociedad mercantil, pero durante los 45 años hemos intentado cerrar brechas de competitividad con los mercados. Obviamente tenemos un acuerdo en función de lo que queremos hacer es que todos los asociados grandes y los pequeños tengan acceso a ese, como decías, ese sello, esa certificación que va a verificar que se cumple lo que la UNE diga que hay que hacer. Como estamos casi al final, nos hemos quedado casi los últimos y nos quedamos casi sin tiempo, os voy a dejar ya unos minutos de conclusiones a cada uno para cerrar el panel. Amelia. Empiezo. Bueno, yo creo que un tema fundamental en el tema de asesoría y consultoría, yo creo que es la profesionalización. Se ha hablado. Yo creo que se tiende total a esa profesionalización y que vamos por el buen camino, pero para lograrla y continuar, ¿no? Es preciso la formación. Se ha tratado también el tema, la formación permanente, que te permita estar al día, que te permita estar actualizado de todos los problemas y que pueda servir efectivamente para que la empresa o el organismo al que estás asesorando pues tenga un buen servicio por tu parte. La segunda parte sería también esa senda hacia la digitalización cada vez más,
no voy a repetir todo lo que se ha dicho, de estar en el metaverso. O sea, tenemos que llegar a un mayor desarrollo desde el punto de vista digital que permita no solamente a la empresa estar ofreciendo buenos servicios, sino también que pueda trasvasarlos a la... no solo a asesoría, sino que también lo pueda trasvasar a la empresa. Y además yo creo que un factor fundamental, y voy a simplificar porque como sé que los demás irán por otros derroteros, mis compañeros de mesa, voy a ir al tema de alianzas, insistir en el tema de alianzas, el ir juntos, caminando, y el ir haciendo camino pues entre las instituciones, como se está viendo aquí, que es tan importante y que también está reflejado. Y sí que quiero citar pues, a la Agenda 2030. Yo que estoy en la universidad, pues también estamos muy en la línea de la Agenda 2030, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, y el 17, que es principalmente alianzas para conseguir los objetivos. Yo creo que esa línea es la que hay que seguir y colaborar pensando que todos los grupos de interés pues, van en la misma línea y no son competidores, sino que tienen que ir trabajando juntos. Ese sería un poco el resumen. Gracias, Amelia. Rafael. Yo voy a intentar ser un pequeño puente entre los que van a hablar de la certificación y lo que acabas de decir de las alianzas, porque me parece muy importante. Yo quería recordaros un dato importante. El año pasado, en el año 2021, en Holanda, la empresa que más nóminas realizó como asesoramiento de nóminas fue ING Direct, el banco, y el año pasado en España la empresa que más implantaciones de la LSSI, la Ley de Seguridad en los Sistemas de Información, realizó fue CaixaBank. A las empresas a las que les ponía un TPV les incluía la implantación de la Ley de Seguridad en los Sistemas de Información. ¿Con esto qué quiere decir? Si no buscamos nosotros nuestras sinergias, si no hacemos las alianzas de la manera correcta, si no aprendemos a hacernos entre nosotros más fuertes, alguien vendrá y será más fuerte en nuestro propio sector. Por lo tanto, es muy importante que seamos capaces de protegernos también. Y qué mejor manera de protegernos que demostrar esas buenas prácticas, esa buena condición, esa preparación por parte de los despachos. Ha habido sectores que han perdido volumen y nosotros podemos crecer sin perdernos, podemos crecer apoyados en asociaciones como AECEM, en grupos de trabajo, en normativas como las que ahora hemos puesto en marcha y sobre todo darnos cuenta que es una necesidad imperiosa de todos los mercados. Si no somos nosotros, si no cuidamos nosotros de nuestros clientes, alguien vendrá y cuidará de ellos. Entonces será mejor que nos pongamos las pilas. Javier. A mí cuando me invitan a este tipo de eventos siempre digo, pero yo, ¿a mí por qué me invitan a esto? Pero si yo se los pongo la mesa para que ellos hagan su trabajo. Y en muchas ocasiones reflexiono y digo, no, a mí a lo que se me invita es para decir, oye, lo estáis haciendo bien, lo estáis haciendo muy bien. No me voy a poner a cantar la canción aquella que seguro que muchos recordaréis de los 80, como las cabinas telefónicas de antes. Lo estáis haciendo bien, ¿por qué? Porque como sector os estáis exponiendo a sentaros a la mesa en el proceso de estandarización de lo que hacéis para hacerlo bien con vuestros clientes, con la administración pública, con la academia, con los centros de investigación, con todos aquellos que tienen algo que decir en relación a vuestra actividad. Y eso de exponerse, pues es arriesgado, pero trae su recompensa. ¿Por qué? Porque en última instancia lo que consigue es el progreso compartido del sector. Y del progreso compartido del sector va el progreso de nuestro país y de nuestra sociedad. Y para mí ese es un proyecto fantástico. Yo diría, Javier, si te parece, y nosotros que lo veamos desde ANOR y que lo certifiquemos. Pero gracias, Ana. Yo creo simplemente para cerrar yo creo que, como decía Javier, la fortaleza y la ventaja competitiva de un sector como el vuestro es que estáis tan cerca del cliente que podéis hacer esa conexión, ¿no? Yo creo que estábamos hablando esta mañana también de ejemplo de Netflix, ¿no? Netflix o Amazon tiene una propuesta de valor, nos llevan una botella de vino en 3 o 4 horas, tiene una conexión emocional con el cliente y yo creo que nadie conocemos a nadie. Sin embargo, vosotros tenéis la oportunidad de saber cuáles son los nuevos objetivos que están marcando los clientes. ¿Qué os van a pedir? Esos objetivos de igualdad, de sostenibilidad,
de digitalización. Día a día resolvéis problemas, que es para lo que salen las soluciones, para resolver problemas que tiene el cliente. Y eso en las grandes empresas sí que hay mecanismos para conocerlo, pero vosotros lo tenéis de primera mano. Y por último, invitar desde AENOR a que os acerquéis. Estamos trabajando con la asociación para elaborar, como decíamos, esta certificación, pero lo que más nos interesa es entender cómo poderos ayudar a vosotros más a poder bajar esas ventajas competitivas y esa profesionalización del sector que estoy convencido que va a pasar y que mueve el 98%, como se sabe, del PIB de este país. Muchísimas gracias. Gracias. Bueno, me quedo con el lema que decía Rafael y que yo creo que en el que todos nos sentimos identificados, ¿no? Juntos no solo somos más, juntos somos mejores. Muchas gracias, Rafael Suñer, Amelia Pérez Zabaleta, Javier García Díaz, Javier Mejía Martí. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias.